Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no nos conocen, somos Gonzalo, Agustina y estamos en Buenos Aires, capital de la República Argentina. Día domingo, muy temprano, 9:30 de la mañana, porque vamos a ir a un supermercado típico de este país para mostrarles qué es lo que está pasando en estos sitios con la crisis. El lunes siguiente a estas elecciones, el Banco Central dispuso una devaluación del 20% que se trasladó obviamente a los precios, que aumentaron entre un 20 y un 25%, haciendo remarcaciones diarias de hasta 2 veces por día. Claro que tiene que ver esta situación con lo que está pasando con el dólar en este país, que atención a este dato, aumentó en un mes 58% y 175 pesos en tan solo una semana, lo que llevó el precio del dólar blue, el dólar que no es oficial, a rozar los 800 pesos por unidad. Y mientras estamos yendo al auto para poder ir al supermercado, les cuento que también está pasando algo muy importante y preocupante con el tema de los salarios. Un salario mínimo se ubica en torno a los 112.000 pesos. Un salario promedio en Argentina, teniendo en cuenta la gente que trabaja en blanco, la gente que trabaja de manera registrada, se ubica en 270.000, pero claro, para no ser pobre, para que una familia tipo no sea pobre en la ciudad de Buenos Aires, necesita 370.000 pesos. Entonces, claro, hay algo que en la economía no cierra y eso se puede ver en los supermercados como el que vamos a recorrer justo en este momento. Bueno amigos, acabamos de estacionar el auto de Agus por allá. Este supermercado tiene 2 horas gratis de estacionamiento, así que vamos a hacer las cosas medianamente rápido para obviamente no tener que pagar. Parte de librería, miren una boligoma para pegar, 313 pesos. Bueno, hay cosas, casi todo vale más de 1.000 pesos. Y en este caso tenemos los lápices. Sí, 8.000 pesos. Y si no tienen estos que vienen por 10, están acá 1.655. Qué caro que salen los lápices de colores. Sí, tengamos en cuenta que para comprar esto necesitas 8 billetes de mayor denominación del peso argentino. Es una verdadera locura. De estos que son los exclusivos de Faber-Castell, 3.000, casi 4.000 pesos podríamos decir. Por suerte hay promociones, 1.590 en vez de 1.750 estos crayones de una segunda marca, y si no estos a 999 pesitos. Miren esta calza de marca, sale casi 12.000 pesos, y esta campera me llamó mucho la atención, que es algo básico, sale 20.000 pesos. Miren esto, una bicicleta, 169.000 pesos o 12 cuotas fijas de 18.998. Esto hace una semana valía un 20% menos. Estoy prestándole mucha atención a esta estrategia. Claro, los precios se han ido tan elevados que te ponen la promoción, pero en realidad las cuotas fijas y el precio allí chiquitito. En este caso, esto sale 20.000, pero te marcan que hay 6 cuotas fijas de 4.020 pesos. Háblame de un país que está complicado. Con un sueldo mínimo te podés comprar 2 reposeras. Y esto es una verdadera locura, porque con el billete de mayor denominación ni siquiera te podés comprar un apoyaplatos. Y encima que es de paja en cualquier momento. Esto, miren, se va abriendo, sí. Se te va haciendo así. Y si no tienen estos, que es como de goma, 1.290 pesos. Carísimo. Che, fuera de joda que casi que ni nos podemos secar las manos. Una toalla, 3.200 pesos. Acá tenemos otra más chiquitita, 1.790 con un 25% de descuento. Imaginen cómo está la situación, que hasta están aplicando supuestamente descuentos en toallas y siguen remarcando productos allí importantes, supuestamente de ahorro, en color amarillo. Y también, llevando 2 productos, tenés 50% de descuento en la segunda unidad, por ejemplo en accesorios para baños. Wow, miren, fuentes de distintos tamaños y colores y marcas. ¿Y precios? Sí, tenés que estar hablando de 3 billetes de mayor denominación y uno de 600, 500. Es pequeño, es como mi cara. Sí, es muy pequeñito. Y si no, ya tenés que estar hablando de 5 billetes de mayor denominación.
Recuerden, esto aumentó entre un 20 y un 25% en tan solo 7 días y ha aumentado más de un 130% interanual. Esto es buenísimo. 1090 pesos esta cucharita ínfima, pequeña de madera, y si querés una más grande tenés que estar hablando ya de 1200 y hasta de 2000 en caso de que sea, bueno, una como con más estilo. Les pido que comparen con los precios en dólares que les estamos dejando aquí para que nos digan si en sus países estos precios son baratos o caros. Pero claro, un vaso tenés que estar hablando de más de 500 pesos, o sea, con un billete de 1000 te compras dos. Y recuerden la devaluación que hubo en estos días, como les estamos contando. Claro que hay otros modelos, pero bueno, también puedes encontrar de hasta 1000 pesos. Bueno, les vamos a mostrar algo esencial, que es la lavandina. Sale 441 pesos una chiquitita. Tenemos esto para echarle perfume al agua y limpiar el piso, que quede todo muy rico. Sale 548 Sí, tengan en cuenta también que estamos notando como ciertos faltantes de una manera muy ínfima en algunas góndolas que no lo habíamos visto antes. Exacto, este vienen en tamaño gigante, no sé, de 4 o 5 litros y no hay. La semana pasada vine a comprar este rollo y estaba a 500 pesos. Hoy sale 648. Este tipo de carteles no me gusta nada. Límite de compra de aceites, 3 unidades por compra. No te permiten llevar más. En este caso también se repite. Arroz solo para consumo familiar, 3 unidades de compra por artículo, y verán que hay como algunos faltantes en las góndolas. Lo mismo pasa con la harina, te permiten llevar solamente 3. Hay determinados precios, tenés en precios justos por 232 pesos. Esto ha aumentado un 25% también en la última semana luego de la devaluación. El atún, 500 pesos o 535 si no tenés mi Carrefour, vale menos que $1 esta latita. Tal vez sea barato en sus países, pero aquí 500 pesos realmente, bueno, te llama la atención tener que gastar esa plata por esto. Miren, por ejemplo, esto, mayonesa, 7.14. Pero llevando 2 de estas, te hacen el 50 en la segunda unidad y terminás gastando 612 pesos. Te conviene, la onda es buscar precios, y por eso también aquí hay menos mayonesas que acá arriba. Aquí tenemos fideos desde 378 hasta 204 y también 153 en precios justos. Coca-Cola, 873 pesos. Esta de 2 litros 25, y las chiquititas, si no, 6x5, 232 pesos cada una. Vamos por las cervezas, y aquí también hay determinados faltantes de algunos productos, pero tenemos algunas, por ejemplo, por 387, 383. Amigos, no sé si hay de esto en sus países o no, Leverboost, pero están buenísimos. 315 pesos, es para untar con pan, o sea, muy bueno. Y aquí ya estamos en la parte de los quesos. Los quesos siempre son bastante caros. Miren este, por ejemplo, 800 pesitos estas fetitas. Recuerdo que antes era, por ejemplo, muy barato el dulce de batata y hoy está a 438 pesos. Son precios más o menos que tienen que ver con todos este tipo de productos de estos dulces. Las bebidas alcohólicas también han subido una barbaridad aquí en Argentina. Esto es muy común. Fernet Branca, casi 3.000 pesos. Los jamones también han aumentado como todo. 200 gramos de jamón cocido, 1.040 pesos. Por si vienen a Argentina y tienen que venir a un supermercado, sepan que este es el panorama. Un domingo a las 12 del mediodía está todo muy tranquilo como para poder comprar lo que necesiten. Bueno, así va nuestro changuito momentáneamente. Lleva Agus caminando despacito, buscando precios. Estamos realmente impactados de lo que ha subido todo. Nosotros estuvimos encima en Perú, la evaluación y demás. ¿Cuánto sale una tapa de tarta? 267, la marca del supermercado. Pues si estamos hablando de la primera marca, tenés que hablar de 300 pesos para arriba. Como cualquier persona común y corriente, nosotros venimos seguido, obviamente, al supermercado, pero es la primera vez que notamos tantos letreros amarillos con ofertas del 50% de descuento en la segunda marca. Verán que casi todos los pasillos están plagados de estos carteles. Algo muy típico para los argentinos, la yerba, 500 gramos, 789 y solo 3 unidades por compra. El café está carísimo, un instantáneo 4.35 y si no, otro de otra marca, de otro tipo,
1.826 pesos y eso que aplican un 25 del descuento. Con ustedes el sector de las galletitas, tenemos estas por ejemplo de 465 de precios justos, programa del gobierno para poder mantener los precios más o menos bajos, si es que se puede llamar de alguna manera, y si no, sí chicos, paquetes a partir de 370, 280, 191, pero también en precios justos, de estos precios que les estoy diciendo en adelante. Y esto pasa con las verdaderas ofertas, desaparecen los productos, o sea, miren la diferencia entre una parte de la góndola y otra. Che, lavarse los dientes es cada vez más caro, tenés por ejemplo acá un precio justo de 8.28, pero si no, ya 1.100, 1.200, 1.300, hay varias marcas para elegir. Hay mucho descuento, pero donde hay descuento los productos casi que ya no están. Un desodorante 900 pesos aproximadamente. De ahí hasta abajo, ¿no? Tenés también de 737, pero miren. Y esta es por ahora nuestra compra parcial casi total. Veremos cuánto gastamos. Es medio chango. Sí, es medio changuito, pero bueno, ya estamos como con un poco de miedo porque los precios se han ido al diablo en este tiempo. Esta no es nuestra compra, pero sí tiene envío de delivery, así que lo pedimos. Gastamos 41.000 pesos. 41.000 pesos, ya le estaba sumando un poquito más de Medio IVA. changuito. Medio chango, que es poco menos de la mitad de un sueldo mínimo acá en el país. Es muy caro realmente por un argentino este tipo de compras. De la semana pasada a esta subieron un montón. Demasiado. Pero bueno, espero que este video les haya servido como para entender cuál es la situación del país. De esta manera llegamos al final nosotros. Sí, gracias por haber estado acá. Nos vemos la próxima, pero antes no se olviden de suscribirse al canal, activen la campanita y pónganle like. Nos vemos la próxima. Chau, chau.